Yorobun, hace unos días que ha sucedido algo que mi cerebro todavía está como asumiendo. O sea, no es nada malo, por el título ya os estáis imaginando qué es, o sea, ya lo sabéis básicamente. Yo todavía estoy asumiendo que he cambiado de dígito, que he dejado atrás los 20, que he entrado en una nueva etapa. Y no soy una persona que no le guste cumplir edad. Todo lo contrario, a mí me encanta cumplir edad. Para mí, mi cumpleaños es un día muy importante. O sea, yo no soy de esas personas que el día de su cumpleaños es un día más. No, para mí es súper especial, le doy mucha importancia y es muy importante. Entonces, no sé, o sea, me hacía mucha ilusión cumplir los 30, pero es como que todavía estoy asimilando porque es un cambio completamente y es como, ¿qué me va a preparar este nuevo dígito, ¿no? En plan de, ¿qué nuevos logros voy a conseguir? ¿Qué voy a aprender con él? O sea, no sé, es como que yo pienso en plan de, ¿qué voy a conseguir con este número 3? Todo lo que voy a aprender, no, o sea, ¿qué me va a preparar todo esto, no? Entonces, nada, yo desde enero llevo preparando mi cumpleaños, o sea, así de loca estoy. A mí me encanta celebrar mi cumpleaños, cada año hago alguna fiesta así con una temática o alguna tontería, porque me encanta, como os digo, celebrar mi cumple. Entonces, este año era en plan de, no quiero celebrar como los 30, lo que quiero hacer es como una despedida de los 20, entonces estuve mirando en TikTok y vi que la gente hacía como los RIP, ¿no? Como un funeral. Entonces dije, yo quiero hacer eso, en plan la despedida de los 20. Entonces la temática es esa, los RIP los 20. Entonces todo va a estar relacionado con el blanco y el negro, tipo funeral, todo así un poco siniestro, un poco apagado. Mis amigos desde mayo que les mandé lo que era la invitación, o sea, imaginar si llevo tiempo planeando esto. Desde mayo tienen la invitación, no sé si la podáis ver ahí bien, pero sí, tienen la invitación desde mayo donde pone luto por mis 20 y nada, les pongo lo que es el código de vestimenta, les pongo que tienen que ir de blanco y negro. Les puse que tenía que ser elegante, pero es que está haciendo un calor tremendo porque, o sea, yo cumplí los 30 el 10 de agosto, pero lo vamos a celebrar el día 22 porque, bueno, ya sabréis, todos los que celebráis, tengáis el cumple en agosto o una fecha en concreto que es festivo o fechas así de vacaciones que, bueno, es un poco complicado reunir a la gente, pero este año está haciendo mucha calor, entonces ya les he dicho, mira, con que me vengáis de negro o blanco y negro, me da igual ya que sea elegante o no, porque es que si no los hombres se iban a chicharrar de largo, y digo, mira, me da igual, con que me vengáis de negro, me da igual que sean unas bermudas cortas, me da igual, solo venirme de negro y ya. Pero sí, os voy a enseñar todo lo que he comprado. Vamos a como dividirlo para enseñaros como lo tengo yo planeado, ¿vale? Porque tengo pensado en plan de una mesa que va a ser donde nos sentemos, ¿vale? Para comer y donde hagamos una actividad, ¿vale? Porque tengo una actividad en mente. Luego va a haber otra mesa donde va a haber un poquito de comida. No va a haber mucha comida porque con el calor que está haciendo ahora sí que es verdad que no va a haber mucho apetito. La fiesta está pensada para que sea a las 5 de la tarde, que cuando ya empieza a caer un poco el sol, porque lo vamos a hacer en mi terrado, ¿vale? En la casa de mis padres tenemos un terrado arriba y con el calor que hace yo sé que no hay mucho apetito. Entonces lo que yo había pensado ya de por sí son cositas fresquitas, cositas así que no llene mucho, como fruta, quizás un poquito de frutos secos, unas patatitas, cositas así ligeritas, ¿vale? También había pensado hacer, porque claro, todo lo que quiero es hacerlo yo. No quiero ir a comprarlo. Alguna cosa será comprada, obviamente, pero por ejemplo quiero hacer yo el sorbete de limón, la limonada, que yo también me meto en unos fregados, pero bueno, soy así, me gusta complicarme la vida, pero bueno, ya veremos cómo hago yo todo eso. Pero bueno, os voy a ir enseñando cómo por cada cosa, ¿vale? Así que nada, los precios, os voy a decir el precio en global, todo al final, porque todo es del Shein. Entonces, si os gusta algo en concreto, dejadlo en comentarios y os puedo poner el link del producto en concreto. Voy a enseñar primero la mesa de la comida, todo lo que he comprado, luego iremos a la otra mesa donde haremos las manualidades, pero antes voy a enseñar lo que viene siendo como el photocall. Todavía estoy pensando si va a ir como a un lado apartado o la mesa de comida va a ir delante. O sea, todavía eso lo estoy pensando porque como la mesa de comida quiero montarla como a lo bonita, a lo piji, a lo cute, pues no sé si quiero que salga o no. Entonces eso ya lo veremos el día que lo esté montando porque, o sea,
estoy ahí, con la idea ahí, estoy decidiendo. Pero bueno, os enseño mi idea de lo del photocall, ¿vale? Os pongo por aquí una idea para que os hagáis, porque si no con mi explicación solo no va a ser suficiente. Pero básicamente he comprado esta tela blanca que es de 2 metros por 10 de alto y 2 metros por 10 de ancho, ¿vale? Para hacer lo que es el fondo. Luego he comprado una tela más pequeñita en negro para hacerle así como unas ondas, ¿vale? Para darle como textura. Y he comprado estos globos que los quería en español, pero bueno, no los he encontrado. Todo lo que he comprado es de The Shade y lo que pone es RIP 20, ¿vale? O sea, no estaban en español, pero bueno, ya se entiende perfectamente. Todos entendemos que es despedida de los 20. Y nada, esto sería para hacer donde nos haríamos las fotos y es lo que os digo. Todavía estoy ahí pensando si lo voy a querer aparte o delante la mesa del picoteo con el pastel y todo, que yo creo que me va a quedar bastante chula. Ahora sí, voy a poner todo esto aquí a un lado y pasamos a lo que he comprado para la mesa del picoteo. Primero pasamos con la tela, que también he comprado una tela en blanco para la mesa que llega hasta el suelo, o sea, no se va a ver la mesa para nada. La he comprado en blanco también y le he comprado un correcamino en negro. Ay, perdón, es que estoy mala y estoy de la garganta. En negro también, ¿vale? O sea, súper cute. Este encima de todo tiene un poco de brilli. Va a quedar súper chulo. Y luego he comprado unas bandejas, ¿vale? Hay otra, pero está arriba en el terrado. Son 3 medidas, ya veremos dependiendo la cantidad de embutido y queso que compre. Porque como os he dicho, como hace tanto calor ahora en verano, quiero poner cositas así ligeritas y que no sean pesadas de comer. Entonces voy a poner varios tipos de quesos, que lo más seguro vayan en la pequeñita, y embutido, ¿vale? Pues para que la gente pueda comer diferentes embutidos y cositas así. Luego también voy a poner fruta. Entonces la fruta la había pensado en poner como en unos palitos. Entonces compré estos palitos de aquí, ¿vale? De maderita, y lo que voy a hacer es eso, hincarlo y hacer como unas banderillas. Y para colocar las banderillas, es que soy demasiado piji. La cosa es, no sé si van a aguantar, ¿vale? He comprado esto de aquí, a ver si puedo sacarlo. Es lo que os digo, no sé si va a aguantar. Tiene estos agujeritos por aquí y la idea es poner las banderillas aquí hincadas. Si no aguanta, bueno, pues ya sacaré alguna cosa y pondré las banderillas como si fuera algo de flor en un jarrón o algo. Pero bueno, la idea es que vaya en esto, super cookie. Pero bueno, ya veremos. La idea es esa. Luego que funcione, pues ya veremos si funciona o no. Luego tengo estos dos recipientes, ¿vale? Tengo este tan mono en formita de corazón, que aquí lo que quiero hacer es una tarta de queso, ¿vale? Estoy buscando una receta que no se tenga que meter al horno. He encontrado una o dos por TikTok, así que veremos. Tengo que hacer la prueba y es la semana que viene y todavía no he hecho la prueba, pero bueno, espero que estén buenas. Y en este otro recipiente, que no sé si se puede apreciar o no, es que como son transparentes, no sé si los veis o no, que es más pequeñito, quiero hacer sorbete de limón. Lo que pasa es que con el calor que hace, yo no sé si el sorbete de limón va a aguantar. Pero bueno, mi idea es prepararlo justo antes de que la gente llegue. Lo que pasa que, bueno, como la gente irá llegando a diferente hora, pues no sé si al final cuando llegue, en vez de sorbete de limón, va a ser limonada de limón. Pero bueno, esto va por otro lado. Y esto lo quiero servir en esto de aquí. Es que mi madre me dijo, eres demasiado pijolandia, ¿qué más da? Ponlos en la mesa ya directos. Y yo, no, en la mesa directos no. Y compré esto de aquí, que es como una repisa, ¿vale? O sea, estos son como 3 niveles, ¿vale? O sea, esto va escalonado, ¿vale? Lo que pasa es que no soy capaz de hacerlo. Pero imaginaros, ¿vale? Esto iría así y habría otro nivel. Y nada, y es para ponerlos así escalonados y que queden bonitos. O sea, lo siento por la voz, si veis que se me va, me viene, es que estoy medio resfriada todavía, no se me acaba de ir el resfriado, llevo 2 semanas y estoy con la garganta que no, o sea, espero para el 22 ya estar bien. Pero es que sigo, me parece que no se quiera ir. Luego, ¿qué más? Ah, sí, tengo esto otro por aquí que compré para poner algunas patatitas, obviamente ganchitos, soy obsesa de los ganchitos y ganchitos van a ver, y alguna patatita salada. También he comprado esto otro por aquí,
que es para poner palomitas, saladas también. Es que las de colores, las de horno, o sea, las del horno, las de microondas es como que se quedan pegotonadas y es un poco difícil. Entonces, yo creo que para la manualidad va a estar chulo esto, porque me vienen bastantes, entonces pondré varios y que la gente se lo lleve luego para la manualidad y se puedan poner a picotear y todo. Creo que esto va a tener éxito. Luego compré unas copitas. Ah, bueno, antes, para los postres, para que se lo puedan comer, compré unas cucharas. Pensaba que eran más grandes. Espérate, es que no quiero abrirlo porque vienen muchas, pero es que cuando me llegaron digo, ¿pero esto qué es? Son diminutas. Eso sí, el postre le va a dar para comérselo durante rato. Son enanas, pensaba que eran mucho más grandes las cucharas, pero bueno, dije, mira, por lo menos se van a tirar un rato ahí comiéndose el postre. Y con las copas me pasó más o menos lo mismo. Yo quería unas copas, porque soy así, como he dicho, pijolandia, ¿no? Y compré esta cinta en negro para ponerle un lacito a la copa. Y yo quería que la copa fuera un poquito alta y redondita. Redondita es, pero lo de alta es un poquito bajita, se ha quedado un poquito chata la copa. Pero bueno, hace su función. También pondré vasos, obviamente, porque aparte de la bebida que quiero hacer, estoy entre limonada de limón o he visto una limonada de fresa muy mona, de color rosita. Entonces estoy entre cuál poner. Entonces, nada, le pondré el lacito negro y pondré las copitas. Y las copitas estoy entre o ponerlas en la mesa de los postres y que cada uno coja lo que quiera, porque pondré los otros vasos con refresco, o ponerlas en la mesa donde los postres para que queden bonitas. Eso todavía estoy ahí también pensándolo, ¿vale? O sea, hay cosas que serán a último momento a ver dónde las pongo. Porque como van con el lacito en negro, quedarán muy monas decorando también la otra mesa donde irán... Es que ahora veréis la otra mesa cómo la quiero hacer, porque va a ser muy decorativa la otra mesa. Entonces, eso todavía lo estoy como pensando, ¿vale? Pero eso, también estoy entre las dos bebidas estas, entre limonada de limón o la limonada de fresa, que es rosita, y el refresco que habrá, que obviamente habrá Aquarius y habrá Coca-Cola para la gente que quiera. Y nada, y eso sería... Ah, no, espera, mentira. Lo último. Compré esto de aquí, ¿vale? También en negro, que es esto de por aquí, para poder poner las bebidas. Y también quiero comprar o magdalena o alguna cosita así, algo que llene un poquito más, pero estoy pensando todavía el qué, ¿vale? Porque quiero, como he dicho, hace calor, pero quiero poner alguna cosita que pueda llenar un poquito por si alguien es glotón. Yo, porque no, yo cuando me viene hace calor se me va el apetito, pero no todo el mundo es como yo, entonces quiero poner alguna cosita así que llene un poquito más. Dejadme en los comentarios vosotros qué pondríais, aparte de lo que he dicho que voy a poner, qué pondríais vosotros con este calor así que os gustaría a vosotros que hubiese. Pero bueno, que por cierto, mis amigos solo saben lo de la vestimenta que tienen que llevar, o sea, no saben nada más, o sea, nada. Lo que voy a enseñar después, en teoría hay una actividad, ellos saben que hay una actividad, pero no saben qué actividad. Van a tener un regalo, no saben qué regalo van a tener, o sea, solo los que vayan a ver este vídeo, que lo subo hoy, cuando lo estáis viendo, o sea, un domingo antes, o sea, sí, yo lo celebro el 22, lo estoy subiendo un fin de antes. Los que realmente sean fieles y vean mi canal de YouTube van a enterarse de todo lo que va a haber el día de mi cumpleaños, pero los que no van a seguir sin enterarse de todo lo que van a tener y lo que se va a celebrar en mi cumpleaños. Yo todo me lo he callado, solo mi prima sabe lo que he estado planeando, porque así hablándolo con ella y tal, para que me diera ideas y cosas, pero todos los demás, si no ven mi canal, no van a saber nada. Así que nada, dejaré en los comentarios qué pondríais vosotros, aparte de las comidas que he dicho, qué otra comidita pondríais. A ver si... Es que todo lo que os he dicho son cosas que estuve hablando con mi prima y tal, a ver qué os ocurre a vosotros también. Pero bueno,
os voy a enseñar ahora todo lo que he comprado para la otra mesa y la actividad y los regalitos que les voy a dar. Se me había olvidado, compré también unos globos para la mesa del picoteo, que no sé si van a acabar en la mesa del picoteo o en esta otra mesa que os voy a enseñar ahora. Son el número 3 y el número 0, ¿vale? En esta ocasión sí que no van a ser los 20, sino los 30, para que en algún momento se vea el nuevo dígito. Entonces, esto sí que no sé todavía dónde van a acabar situados. Entonces, nada, que sepáis también que está esto y que en el presupuesto, pues que sepáis que están estos dos globos también puestos. Ahora sí, pasamos a la otra mesa. Volvemos con manteles. Tenemos estos manteles en blanco, ¿vale? Estos son más grandes que el otro que os he enseñado porque son dos manteles, porque van a ser dos mesas. Somos 12 personas, entonces necesitamos dos mesas. Y este carrusel es el mismo que el de la mesa del picoteo, pero más grande por lo mismo, porque son dos mesas juntas. Luego, encima de esta mesa, la idea es el siguiente diseño, ¿vale? Más o menos os pongo por aquí una imagen de la idea que yo tengo. Encima del carrusel, ¿vale? Van a ir de decoración. Aquí faltan unas piedras negras que las tengo en el terrado, pero no os las enseño porque no están en el presupuesto. Estos son cosas que yo ya tengo de otras cosas que he hecho, entonces no las iba a poner porque no están dentro. Pero imaginaros que los botes van con piedra, ¿vale? Va lo que viene siendo un portavela, un jarroncito de estos que va con una rosa negra y estas florecitas. Entonces, el portavelas con su vela, que me falta la vela comprarla, será blanca, ¿vale? Luego iría, imaginaros, otro aquí, luego iría otro portavelas, ¿vale? O sea, son 3 tamaños diferentes de portavelas, para que os hagáis la idea. Son como 3 tamaños diferentes, como veis aquí. Entonces irán intercalados. Y entre medio de los portavelas, es que no tengo mano suficiente, pero al haceros una idea, entre medios de cada portavela iría, a ver si puedo ponérmelo así. Creo que va a ser que no. Pero, ay, ¡ah! No, bueno, haceros la idea. Entre medio del portabel, entre medio de cada portavela, así, ¿no? Iría como un jarroncito de flores, ¿vale? Y esto iría encima del correcaminos. No sé si os hacéis la idea. Bueno, más o menos con la imagen que os pongo, imaginároslo, ¿vale? Y luego en cada silla irá un platito de estos, que no sabéis lo que me costó encontrar un plato blanco con el borde en negro, o sea, no os lo imagináis. Estos platos van a estar principalmente de decoración, luego los retiraremos porque serán con los que comamos el pastel, pero al principio estarán de decoración, con su servilleta en negro, que también me costó muchísimo encontrar. O sea, hay de todos los colores y en negro cuesta mucho encontrar. Y encima de esto, lo que va a haber va a ser esta bolsita en blanco y negro, que dentro tendrá este abanico para que la gente se pueda abanicar, porque es que es lo que os digo, hace mucho calor, entonces la gente se podrá abanicar. O sea, así en formita de corazón, súper mono. Y también les regalo unas gafitas, que no son gafitas de estas súper buenas, pero bueno, para hacer la coña, ¿sabes? Y para que nos hagamos así fotos súper chulas. Estas así. La verdad que están muy graciosas y para hacernos así unas cuantas fotitos. Y nada, y esto pues estará dentro de lo que es la bolsita y estará como que encima así. Para que os hagáis una idea, estará así puesto. Y también dentro de la bolsita irá la actividad, que es este cuadrito de aquí, ¿vale? Viene con su caballito y todo, o sea, está súper gracioso, ¿vale? Irá también aquí dentro, que ya veremos cómo yo guardo todo aquí dentro, la verdad. O sea, entra, ¿vale? Y además, esperaos, es que, o sea, yo me lo he currado, ¿eh? Va con su florecita para cada uno. Cada uno tendrá esto para hacer su mezcla de colores. Sus dos colores, que vienen dos, o sea, viene este, tienen estos colores y además tienen luego, ay, a ver si puedo sacar el otro, este de aquí. O sea, tienen estos dos colores, tendrán estos dos, o sea, bueno, dos colores, estas dos tiras, ¿vale? Para que ellos puedan dibujar y hacer lo que quieran. Ojo, no sé cómo cogerlo para que podáis verlo. Ahí, yo creo, ahí.
Tendrán todos estos colores, todas las personas tendrán los suyos propios, ¿vale? Cada uno los propios. Todos tendrán los suyos. Entonces, esto también irá dentro de la bolsita y cada persona tendrá también sus pinceles propios, que son 2. Son estos. Uno finito y el otro más gordito. Todo esto, si ven el vídeo lo van a saber, pero si no ven el vídeo, no lo saben. Y la idea es, pues eso, hacer esta actividad. Esto sí lo sabe mi prima, porque mi idea era, o sea, a mí me haría gracia hacer como una exposición luego, ¿vale? En plan de algo temático y luego exponer todos así y hacer como una foto o como si fuera una exposición de arte que tuviera algo como un sentido, ¿no? Pues algo relacionado con el verano y que todos dibujaran algo relacionado con el verano. Pues yo que sé, yo por ejemplo, a mí me dicen algo relacionado con el verano, yo dibujaría el océano o un tiburón ballena o un animal marino o algo así, ¿no? Y que luego, pues cualquiera, lo que se le viene, todos lo ponemos en la pared de mi terrado y que viéramos todo lo que a cada uno se le ha ocurrido. Algo así me gustaría hacer, no sé qué pensáis vosotros. La verdad que me gustaría algo de ese estilo. Todavía no lo tengo muy claro, o que cada uno dibuje lo que quiera, la verdad. No sé qué hacer, la verdad. Pero es eso, la idea es que dibujemos y que nos echemos las risas luego viendo el arte de cada uno. Yo, por ejemplo, soy malísima dibujando, pero en cambio luego está mi amiga Marina, que es muy buena dibujando. Entonces yo creo que nos vamos a echar las risas luego viendo los dibujos de cada uno. Entonces nada, la cosa es divertirnos entre todos y que nos lo pasemos bien. Pero bueno, luego ya me compré un vestido que no os lo voy a enseñar, quiero que lo veáis en el próximo vídeo, que será montando lo que es todo el evento. Os enseñaré cómo lo monto y cómo me queda al final, y os enseño mi vestido y os voy a enseñar lo que me compré. Eso sí que os lo enseño porque me he comprado una corona y una banda. No penséis que el vestido es algo del otro mundo, ¿no? Es del Shein, pero quiero que sea así top secret, aunque bueno, si me seguís en Instagram ya lo habréis visto porque lo he usado en San Juan, pero si no me habéis seguido en Instagram no lo habéis visto. Y nada, me compré porque soy así, como ya he dicho en varias ocasiones, soy muy pijí. Me he comprado esta banda de por aquí en negro, así con purpurina, es súper mona, la verdad. Es que a mí todas estas tonterías me encantan, soy así de tonta y la verdad que me encantan. Y luego, lo que más ilusión me hace, me he comprado esta corona que pesa, no os imagináis lo que pesa esto. O sea, pesa una barbaridad. A ver si me la puedo poner. A ver, si me veis que miro para el lado, es que tengo un cristal. Mirad qué chulo. No sé todavía qué peinado me voy a hacer, porque como hace calor quizás me hago un moño o me hago algo, pero es que es súper guay. A mí todas estas tonterías de princesita, no sé, yo creo que de pequeña, o sea, yo ya de pequeña me encantaba disfrazarme de princesa y me he quedado con eso, y las coronas me encantan. Pero sí, parezco más maléfica y todo esto, pero es que parezco una villana con esta corona, pero sí, tenía que ser negra. Y ahora lo importante de este vídeo, ¿cuánto creéis que me he gastado con todo lo que os he enseñado? O sea, pensar que os he enseñado una cosita de cada, ¿vale? De lo normal son packs, ¿vale? O sea, los packs más grandes han sido los de las gafas y los del abanico, que suelen venirme 20 de cada. Todo lo demás son packs de 14, pero ¿cuánto creéis que me he gastado en el Shein? Dejad en los comentarios cuánto creéis que me he gastado. Pero ya os digo que poco no ha sido. O sea, solo en el Shein, contando el vestido también, la corona y la cinta, me he dejado 151 euros. O sea, solo con esto. Y ahora aparte, añadir que tengo que comprar los ingredientes para hacer la comida, los postres y todo, que mínimo van a ser 50 euros. O sea, para montar mi cumpleaños me estoy dejando 200 euros mínimo, ¿vale?
y yo quería alquilar las sillas para que fueran todas iguales. Mirad hasta dónde llega mi nivel de pijolandia. Quería que todas las sillas fueran iguales, pero cuando vi lo que costaban las sillas dije, lo siento, pero no puedo gastarme más. O sea, es que se me iba ya el presupuesto a unos 500 euros y al final las sillas van a ser de diferentes colores porque no me podía dejar ese dinero para un simple cumpleaños. Y doy gracias de que lo hago en mi terrain y no he tenido que alquilar un sitio ni nada y eso, pero sí, o sea, solo lo del Shein han sido 151 euros. Si queréis alguna cosa que os haya gustado, dejádmelo en los comentarios y os paso, si está todavía en el Shein, el link directo del artículo. También tener en cuenta que yo lo compré antes de que estuviera lo de la aduana de España, ¿vale? Porque es lo que os digo, llevo desde enero planeando mi cumpleaños y todo esto lo he comprado antes, mucho antes, o sea, lo compré en mayo, mucho antes de lo de las aduanas de España, entonces puede incluso que ahora salga más caro todo esto si no son productos que estén en Europa. No os lo sabría decir si son productos que vienen de China o vienen de Europa, habría que mirarlo, pero eso, o sea, yo cuando fui metiendo la cesta y tal dije, hostia, y lo que más caro son las copas y los vasitos estos de metraquilato, es lo que es mucho más caro, la verdad. Yo me quedé flipando que esos vasitos tan chiquititos, lo caro que era, y estuve buscando días y días para buscar los vasitos más baratos porque eran carísimos, pero bueno, la verdad que bueno, es una vez al año, también es una vez cada 10 años que se cambia de dígito y quería hacerlo, tampoco digamos por todo lo alto, porque tampoco es por todo lo alto, pero sí que quería hacer un cumpleaños bastante más diferente de lo normal, de lo que lo suelo hacer, así que tampoco digamos, me ha supuesto un dineral que diga yo, me ha costado un riñón. No me ha dolido tanto, la verdad, lo pagué encantada, entonces la verdad que estoy bastante ilusionada y a ver cómo me queda. O sea, yo lo que estoy ahora es en plan de cómo va a quedar, ¿no? Tengo la idea, tengo como ese pensamiento de lo quiero así, ¿no? Quiero que salga de esta manera, pero vamos a ver el fin de que viene cuando lo monte. ¿Cómo va a quedar? ¿Realmente me va a quedar como lo pienso? ¿O va a quedar completamente diferente? Esa es la cuestión. Veremos en el próximo vídeo el montaje, ¿vale? O sea, voy a hacer un vídeo de cómo lo monto y también bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? O sea, mi idea también es de los postres, cómo los hago, pero yo en la cocina me pongo muy nerviosa. Lo asumo, me pongo muy nerviosa en la cocina, no es lo mío la cocina. Tengo algún vídeo cocinando, pero no se me da muy bien cocinar, entonces eso ya veremos si lo grabo o no. Pero lo del montaje sí que lo quiero grabar, entonces vamos a ver si el montaje al final sale como es mi idea. Las imágenes son inspiración, ¿vale? Para que os hicierais una idea de cómo es lo que yo quiero, más o menos. Pero sé que no va a salir como la imagen, pero lo que yo tengo en mi cabeza sí que quiero que salga. Entonces vamos a ver si al final consigo lo de mi cabeza o no. Entonces vamos a ver en el próximo vídeo si realmente sale o no sale. No sé, tengo muchas expectativas, vamos a ver si se cumplen o no. Lo que más miedo me da es lo del photocall, la tela esa blanca súper alta, porque yo estaba viendo vídeos de cómo montan esas telas y hay una estructura detrás, obviamente. Yo no tengo esa estructura de la gente que se dedica a hacer eventos, entonces vamos a ver dónde la cuelgo yo, esa tela tan grande, y qué hago con ello. Vamos a ver cómo me apaño. ¿Soy persona de que intenta solucionar las cosas? Sí, pero es una tela bastante larga y bastante grande, entonces ya veremos cómo me la apaño, ya veremos qué me invento y nada, vamos a ver qué sale de todo eso y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado mucho si estáis planeando un cumpleaños que os haya podido ayudar a inspiraros un poco y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón!